Eh, Buenas tardes. Gracias por estar conectados el día de hoy a esta sesión. Es una sesión que tiene un tema que creo que es poco tratado, pero es muy relevante. Aquí vamos a hablar de la necesidad de un registro nacional de trasplantes, ya que sin este, pues, no es visible todo el esfuerzo que está realizando los equipos de trasplantes, los equipos de procuración, la familia de los donantes. Y este es un tema que al doctor Juan Carlos, pues, le ha preocupado mucho durante años, está trabajando en ello. El doctor Juan Carlos es nefrólogo, él está en el Hospital Siglo XXI y se dedica justamente a esto, ¿no? A investigación, a recabar los datos y hacer visible toda la actividad de trasplantes y todo el gran esfuerzo y todos los beneficios que ocurren en resultado de los trasplantes. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por estar conectado aquí con nosotros el día de hoy. Sí, muchas gracias. Se escucha bien, se ve bien la presentación, ¿verdad? Bueno, pues gracias por la presentación, gracias por la invitación, Lorena, gracias a los que están conectados y muy seguramente los que se van a conectar en un momento. Pues justamente hablar de la necesidad de un registro nacional de trasplantes. La enfermedad renal crónica pues va a presentar diferentes etapas. Ahorita nos vamos a centrar únicamente en la punta del iceberg, que es la enfermedad renal crónica terminal o avanzada, que es cuando los pacientes requieren una terapia de reemplazo renal, dígase diálisis, hemodiálisis o propiamente un trasplante renal. Si vemos las estadísticas, prácticamente son muy pocos, afortunadamente, los pacientes que se encuentran en esta etapa. Sin embargo, la enfermedad renal crónica pues va a ser sumamente amplia y lamentablemente muchos de los que están en las otras etapas caerán a la necesidad de este tipo de terapias. Es muy notorio y es muy evidente que el trasplante renal ofrecerá la mejor alternativa como una terapia de reemplazo renal. Esta es una comparativa que se hace del trasplante renal con las otras terapias de reemplazo, como es la hemodiálisis 3 veces a la semana, la diálisis peritoneal 7 días a la semana, que es lo más habitual que conocemos en nuestro mundo. En algunos otros países, como es en Europa, en Estados Unidos, pues prácticamente ofrecen algunas otras alternativas, como es la hemodiálisis 5 días a la semana o la hemodiálisis nocturna 6 días a la semana, que van a tratar de mejorar aún más las condiciones de los pacientes. Sin embargo, repito, nunca se van a acercar a lo que es el trasplante renal y nunca van a ofrecer equipararse a lo que es una función asociada al trasplante renal. El trasplante renal propiamente tampoco va a llegarse a equiparar a lo que va a ser el funcionamiento de nuestros riñones nativos en una persona sana. Sin embargo, es al día de hoy la mejor terapia de reemplazo renal en los pacientes que se encuentran en una etapa 5. Viendo la comparativa, sobre todo que ofrece de expectativa de vida tanto en hombres como en mujeres, el trasplante renal estará siempre también incluso por encima de lo que son las otras terapias de diálisis y hemodiálisis respecto a años de vida de las personas que padecen este problema. Sin embargo, la expectativa de vida hacia una comparación con la población general también se va a ver limitada. Y es justamente parte de este objetivo del trasplante y de las mejoras en el trasplante que se puedan hacer, disminuir esta brecha que se tiene en cuanto a la esperanza de vida contra la población general, ¿no? Es, repito, evidente que hay una superioridad respecto a la diálisis y la hemodiálisis. Sin embargo, el objetivo principal del trasplante será equipararse a la esperanza de vida de la población general. La investigación como tal tiene muchas aristas. Dentro de la investigación la podemos separar en investigación de laboratorio, investigación clínica, investigación en la población. Y esto normalmente cuando existen uniones entre estos diferentes tipos de investigación es cuando surge la investigación aplicada, que hoy en día está cobrando mucha relevancia con el nombre de medicina translacional. Tratamos de trasladar lo que finalmente se logra dentro de la investigación aplicada hacia las diferentes áreas de investigación clínica y la investigación en la población. Entonces, esta parte de la investigación aplicada está tomando mucha relevancia y está tratando de unir sobre todo los diferentes tipos de investigación que habitualmente conocemos, que, repito, es la investigación de laboratorio, la clínica y la investigación en población. La utilidad de la investigación clínica
Pues obviamente ya sabemos que está dirigida a tratar de mejorar nuestros diagnósticos, factores de riesgo, las cuestiones de pronósticos que se pueden presentar, dirigido al tratamiento, a la supervivencia y obviamente al conocimiento de nuestra población. Y es donde habitualmente la gran mayoría de nosotros que estamos en el área de la salud, de los médicos, pues normalmente nos centramos en este tipo de estudios. Sin embargo, la investigación aplicada nos va a ofrecer un panorama aún más amplio. Nos permite finalmente formar cortes de investigación, hacer estudios relacionados con la economía de la salud. Esto es a veces algo que no consideramos mucho. Sin embargo, en el contexto del económico, el gasto de bolsillo que le genera a la población, a las familias, sobre todo el trasladarse, el buscar alojamientos, el vivir en otro lugar, sobre todo cuando se trata de buscar una alternativa como es el trasplante renal y que normalmente muchos de nuestros pacientes y obviamente sus familiares tienen que moverse hacia las zonas donde finalmente se ofrece este tipo de terapias, ¿no? Biomarcadores, tipificaciones, tecnología molecular, las cuestiones de modelos predictivos que hoy está tomando también mucha relevancia, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial, y finalmente la comparativa con otras terapias de reemplazo, como es la diálisis y la hemodiálisis, pero más en el contexto de todo esto que estamos hablando de modelos predictivos, inteligencia artificial, tipificadores, biomarcadores, etcétera. Entonces, la utilidad de la investigación aplicada trata de mejorar sobre todo la utilidad de la investigación clínica y esta es justamente la intención de la formación de cortes de investigación. Las estrategias en cuanto al trasplante renal siempre serán tres. Una, mejorar la supervivencia de nuestros pacientes trasplantados. Dos, prolongar la funcionalidad de nuestros injertos y por supuesto incrementar las tasas de trasplante. Para esto existen pues muchas aristas, dentro de las principales es obviamente la formación de mayores grupos profesionales dedicados al trasplante. Esto también va a estar apoyado sobre todo con investigación que nos permita tratar de cerrar, repito, estas brechas que existen con la población general y obviamente con los pacientes que lamentablemente están falleciendo o perdiendo los injertos. La recogida de información y los registros como tal también van a ser una clave importante para mejorar estas estrategias. Pero todo esto no se va a conseguir si no existe el apoyo de instituciones sanitarias, de Organización Nacional de Trasplantes, de algunas sociedades científicas y sobre todo de redes de investigación dedicadas justamente a tratar de llegar a encontrar todos estos huecos para mejorar justamente los objetivos del trasplante. Entonces, esto es algo sumamente importante. Algo que a lo mejor en este artículo no se considera es la participación de la sociedad. Creo que la sociedad como tal juega un papel muy importante en la mejora de los resultados del trasplante. A lo largo de la plática hablaré de algunas cosas donde justamente la población tendrá un impacto directo. Dentro de las cosas más relevantes es justamente la parte de la donación. Podemos observar en las gráficas que están disponibles prácticamente para todos, justamente dónde están ubicados las grandes participaciones relacionadas con el trasplante. España y Estados Unidos prácticamente siempre han sido los pioneros, han sido prácticamente la punta de lanza a nivel mundial respecto a la parte de la donación y el trasplante. Y los ubicamos justamente a lo largo de 7 escalones o 7 formas en las que normalmente se clasifican la forma de los trasplantes por millón de habitantes, pues básicamente están en el primer lugar. México, lamentablemente, se encuentra en el lugar 5 de estos 7 peldaños que finalmente están descritos en estas clasificaciones. Y bueno, es justamente donde debemos optimizar justamente mucho de lo que realizamos en nuestro país. Si vemos el contexto únicamente del donante vivo, pues estos países que habitualmente son los que tienen mayor número de trasplantes por millón de habitantes salen un poco de estas estadísticas, sobre todo porque ellos han aumentado sus esfuerzos hacia la donación cadavérica. México, en este caso, por ejemplo, avanza y, entre comillas,
hacia el cuarto peldaño en esta forma de clasificación. Sin embargo, esto no del todo puede ser algo orgulloso, ¿no? Sobre todo porque hablamos de que son trasplantes de donante vivo y esto es justamente lo que debemos tratar de aumentar, la donación del donante fallecido, sobre todo porque en ocasiones el hacer la nefrectomía de una persona aparentemente sana no necesariamente involucra no tener riesgos futuros. En cambio, los países como España y Estados Unidos prácticamente se siguen manteniendo a la cabeza cuando hablamos de donación fallecida. En el caso muy concreto de México, pareciera que retrocedemos hacia el sexto lugar de estas, repito, esta forma de estratificación del número de trasplantes por millón de habitantes y es justamente donde tratamos o deberemos de irnos acercando hacia justamente ese primer sitio como lo ocupa España y Estados Unidos. Pareciera un poquito utópico, pero creo que debemos ser optimistas en ese contexto. Existen grandes cortes en el mundo, mencionaré solamente tres, que son las que tienen, a mi parecer, la mayor relevancia. La primera de ellas es la corte y los registros que finalmente se llevan en Estados Unidos. Prácticamente algo que hay que admirar mucho en Estados Unidos es que son muy dados a recabar datos y sobre todo datos de calidad, sistematizados y unificados. Y esto es algo que se resalta mucho siempre en los registros en Estados Unidos. La página de la USRDS, pues obviamente va a abarcar todo lo que es la enfermedad renal crónica, pero siempre va a ofrecer diferentes capítulos relacionados al trasplante renal. Y es justamente donde, pues muchos de los que nos dedicamos a la parte del trasplante, pues obviamente nos apoyamos para ver justamente las estadísticas nacionales y podernos comparar con estas estadísticas que presenta en este caso Estados Unidos. Es muy relevante siempre tratar de observar sus datos. Algo de lo que ellos, por ejemplo, muestran es la incidencia acumulada que se tiene de las personas en lista de espera en comparación con aquellas personas que van falleciendo y que justamente estaban en esta lista de espera, ¿no? Entonces, esto es por cada 2,8 personas a los 6 meses que se inscriben, existen lamentablemente 10,4 fallecimientos en Estados Unidos. Y esto muy seguramente ocurre justamente en todos los países en el mundo, ¿no? Entonces, traspolamos mucho de esta información a lo que son el comportamiento en otros países, incluyendo México. A 3 años, el que se inscriban 11,7 personas, lamentablemente van a fallecer 41,1. Entonces, hay que tratar de cerrar justamente estas brechas. España lo hace excelentemente bien, ¿no? Em, si ellos hacen comparativas con otras terapias, como es la diálisis, la hemodiálisis, y algo que es sumamente rescatable en los números en Estados Unidos es que ellos mismos se autoevalúan. Su punto de comparación son ellos mismos. Ellos, en este caso, por ejemplo, si uno revisa las guías de la USRDS en el 2014, pueden observar que en el lustro de la década, perdón, del 2008, en comparación con la década del 2018, que fue seguida 5 años, ellos tienen una mejoría en sus porcentajes de supervivencia, tanto en el paciente donante vivo como en el fallecido. Esto, si lo vemos en datos crudos, nos habla de que existió una mejora en una década de 0,9%. Y esto puede ser un número absoluto, bajo o alto, dependiendo de dónde se vea, porque esto representa 9 personas que sobreviven más por cada 1,000. En el contexto de Estados Unidos, que trasplantó cerca de 26,000 pacientes, de los cuales 20,498 fueron de trasplante de donante fallecido, cerca del 80%, 184 pacientes vivieron más en la década en los que fueron trasplantados en el 2018 que en los que fueron trasplantados en el 2008. Entonces, esto habla del impacto que tiene el que lleven ellos sus registros. No digo que los registros hagan que esto se aumente, pero los registros que finalmente se van a observar dentro de su población son los que van a permitir identificar factores modificables y aquellos que no son modificables, tener un poco más de atención justamente para ver reflejado a lo largo de los años el impacto que puede tener. Son 184 personas más que están incorporadas a su trabajo, a su familia, que están incorporadas a la sociedad eh, debido a la mejora en los registros y a la identificación de factores de riesgo en su población. Y esto es justamente la intención de tratar de hacer cortes de investigación.
Otro de los grupos importantes es Paris Transplant Group. Es un grupo que tiene ya más de 2 décadas integrado. Muchos de ustedes posiblemente recuerdan este gran artículo publicado en 2013 del doctor Alexander Lopi, donde justamente ellos hacen algunos trabajos de investigación. Ellos hacen mucho trabajo molecular, sobre todo porque el doctor Alexander Lopi es de formación químico, es químico de formación. Y entonces mucho de la visión que él tiene es justamente hacer trabajos moleculares, ¿no? Entonces, él tiene mucha relevancia en este contexto y es justamente una de las personas más involucradas en Paris Transplant Group, ¿no? Entonces, ellos dieron un trabajo fenomenal, que es la fijación de complemento y finalmente el impacto que ha tenido este tipo de estudios en el mundo en general. Otro trabajo que es muy relevante de esta corte, ellos tienen infinidad de publicaciones relacionadas con esta corte. Sin embargo, voy a rescatar los que igual a mi parecer han sido los de más impacto. En este caso, ellos han hecho incluso las cuestiones de predicción en la supervivencia del injerto o de la funcionalidad del injerto, algunos score que están sobre todo ajustados a su población, y hay que tener un poquito de cuidado al tratar de equipararlos a nuestra población, sobre todo porque no hay una validación externa eh, precisa respecto a nuestra población. Sin embargo, puede ser de guía justamente porque en México no tenemos datos, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante, sobre todo de este tipo de estudios. Otro estudio que es también muy, muy importante, repito, tienen muchísimos más, pero otro que es muy importante, este llamado de la biopsia líquida, que también fue encabezado por el doctor Alexander Lopino. Y bueno, Paris Transplant Group tienen muchísimos otros visiones relacionadas con investigación. Todas ellas parten justamente de una corte, ¿no? El desarrollo de cortes de trasplante y algunos otros estudios dirigidos hacia biomarcadores, la fenotipificación, algunos estudios de tipo molecular y por supuesto hoy en día está mucho esta parte de la ciencia de datos y lo que es la inteligencia artificial que está tomando mucha relevancia en el mundo. Está teniendo mucho impacto en radiología, en patología, pero sin duda alguna en trasplante tenemos que ajustarnos a la inteligencia artificial, sobre todo con la generación de modelos predictivos, ¿no? Entonces, este grupo está muy, muy relacionado sobre todo con la formación de cortes de investigación. Y por último, en cuanto a las cortes de investigación, que van a tener muchísima relevancia en el mundo, pues es obviamente la de España, la Organización Nacional de Trasplantes, que es justamente una de las ejemplos a seguir en el mundo. La Organización Nacional de Trasplantes, pues ellos tienen, por supuesto, siempre mucho cuidado en sus registros y pues ellos han estado aumentando siempre su número de pacientes por millón de habitantes y ellos lo muestran prácticamente en todas sus estadísticas. Son el país que mayor porcentaje tiene, bueno, mayor número de pacientes por millón de habitantes tendrá. Aquí ellos mismos hacen una comparación, se comparan con los mejores, que es Estados Unidos, Canadá y el resto de la Unión Europea, ¿no? Algo que es muy destacado de España es que prácticamente el 10% de sus trasplantes solamente son de donante vivo. El grueso de sus pacientes, el 90% restante, son pacientes obtenidos por medio de la donación del fallecido, ¿no? Y algo que ellos siempre han estado innovando considerablemente, pues siempre muchas cosas, ¿no? Desde aquellos trasplantes en el 2004 de incompatibilidad de grupo y bueno, han venido innovando las máquinas de perfusión y ahorita donde han tenido un poquito más de importancia sus investigaciones están relacionadas con los donantes en asistolia, ¿no? Que también están teniendo muchísima obtención de órganos a partir de este tipo de donantes. Ellos analizan prácticamente todo y dentro de las causas de muerte, pues también ellos han estado analizando. Para el 2000, el 20% de sus donantes eran obtenidos a través de un accidente de tráfico. Para el 2024, las donaciones por este tipo de causa solamente representan el 5%. Han estado aumentando, por supuesto, mucho la obtención de los órganos a través de los trasplantes
de los traumatismos cráneoencefálicos no relacionados con accidentes automovilísticos, accidentes cerebrovasculares, encefalopatía anóxica y bueno, esta parte que hablo de la donación en asístole. Entonces, estos registros les permiten hacer mejoras, observaciones a su población y esto está cambiando, por supuesto, su conducta operativa día a día. Algo que también es muy llamativo es, por ejemplo, la edad de sus donadores, ¿no? Aquí en México, lamentablemente, seguimos todavía con el chip de pensar que un donante añoso puede no ser apto para la donación. Sin embargo, si observamos registros en otros países, por ejemplo, en España, la media de edad de sus donantes, 60 años, y aumentó a 61 años para el 2024. Y vemos en aquellos grupos de menores de 44 años cómo este porcentaje de obtención de órganos en este grupo etario o en estos grupos etarios de 0 a 17, de 18 a 24 y de 30 a 44, solamente se obtiene el 13% de los órganos en el contexto del trasplante. Entonces es muy llamativo el cómo ellos han estado aumentando la donación asociado a una población sobre todo más longeva. Este es otro de los estudios que es sumamente relevante, derivado justamente de la corte de trasplante en Francia. Y aquí podemos observar el famoso grupo de los pacientes altamente sensibilizados. Existen muchas terapias descritas, la que al parecer está tomando mayor importancia y mayor relevancia es el uso de la glifidasa. Y podemos observar que pacientes que prácticamente podemos, en muchos países prácticamente se descartan para un potencial trasplante, pues podemos ver que en otros países como Francia, España, Estados Unidos, prácticamente han logrado trasplantar estos pacientes que son altamente sensibilizados. 98, 99 y 100% de su prácticamente pueden llegar a ser trasplantados hasta, en este caso, pues los del 98, casi el 20% de los pacientes no logra ser trasplantado, pero hay un alto porcentaje de pacientes que sí lo son. Este mismo programa lo tienen en España, ellos lo han nombrado programa PATI, está relacionado justamente a estos pacientes altamente sensibilizados. Por ejemplo, ellos vemos sus números, ¿no? De casi 1,100 pacientes que están en una lista de espera por ser altamente sensibilizados, lograron ellos trasplantar el 25%, 272, y de los cuales, de acuerdo al porcentaje de su PRA, cuáles han sido posible trasplantar, ¿no? En el caso de los pacientes que tienen un PRA 98, 54,9%, baja cuando tienen 99 a 40,5%, y los que tienen un 100% de PRA, 12,8% de sus pacientes. Sin embargo, ellos han seguido estos pacientes, obviamente basado en registros, y nuevamente la búsqueda de factores que puedan estar relacionados con esto para que en futuros pacientes pues este conocimiento sea aplicado para mejorar estos números y por supuesto beneficiar siempre a estos pacientes. ¿Qué existe en México? Bueno, lo voy a presumir enormemente. Este es un trabajo que surgió como una reunión alterna en el Congreso Latinoamericano de Trasplantes, que fue en la ciudad de Mérida, y se hubo una reunión el 24 de octubre del 19, donde se invitaron a muchas unidades de trasplante. Debo confesar que en ese momento, pues muchas de las personas que acudieron estuvieron un poquito escépticas del proyecto. Sin embargo, pues esto sí fue apoyado por la unidad de trasplante renal del Centro Médico Nacional La Raza, en ese momento por el doctor Cruz, por el doctor Espinosa, por parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el doctor Cancino, y pues tengo muy presente esa reunión, ¿no? Hubo mucho escepticismo respecto a la generación de una corte. Sin embargo, pues hoy en día les puedo decir que es una realidad y pues agradecer justamente siempre a todos los médicos de los servicios, tanto de la parte clínica como quirúrgica, y bueno, siempre también a los médicos pasantes, que son los que, lamentable, pero repito, siempre les digo, esto es un ganar-ganar, pues hacen mucho de la labor de la reunión de la reunión de los datos. Y bueno, a esta corte pues ya la nombramos, ya le pusimos un nombre, le hemos titulado REDMEX, Renal Transplant Mexican Court. La intención es que tenga una visión internacional futura. Entonces, esta es la intención de ponerle un nombre en inglés y obviamente tener estas siglas, ¿no? REDMEX.
RedMex tiene una fase retrospectiva, una fase prospectiva. Esto nace en junio del 2018 y la primera fase retrospectiva dura un año. Fue unicéntrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Nace sobre todo con algunos médicos de adiestramiento y finalmente se han logrado algunas publicaciones, 8 en concreto, derivado de esa parte retrospectiva. Después, bueno, se hizo la invitación al Centro Médico Nacional La Raza, con el doctor Cruz, y hoy en día con el doctor Bernaldez, que también ha creído y apoyado el proyecto junto con la doctora Lorena, y que, bueno, hemos estado participando de forma conjunta en esta parte retrospectiva. Y afortunadamente ya se hizo una parte multicéntrica, de la cual han derivado 16 publicaciones. Y sabemos que somos difíciles para reunir datos, entonces el observar la parte retrospectiva pues nos ha permitido visualizar que hay muchos datos incompletos, que existe mucha fuga de información y por eso se trató de generar una parte prospectiva donde tratamos de reunir la mayor cantidad de datos posibles. Es esperado que una base de datos pueda tener hasta el 5% de fuga, entonces una base del 100% es, no sé, no tan creíble, pero una base del 95% de los datos pues, prácticamente tiene el sustento en cuanto a la búsqueda. Somos perfectamente auditables en cuanto a nuestros datos si es que se requiere y bueno, han derivado ya 14 publicaciones en este contexto de la fase prospectiva. RedMex ahorita se compone de 4.512 trasplantes. Tanto Centro Médico Nacional Siglo XXI como La Raza contribuyen con ciertos números. En el caso de Siglo XXI, la parte retrospectiva han sido capturados 3.254 trasplantes, de los cuales 1.134 tienen un seguimiento a un año. Esto es, conocemos si el paciente está vivo, ha perdido su injerto o lamentablemente ha fallecido. Y en la parte prospectiva, 569 trasplantes, de los cuales 404 tenemos un seguimiento a un año. En el caso del Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza, en la parte retrospectiva, 561, y en la parte prospectiva iniciamos en agosto del 23, perdón, hice el corte hasta diciembre del 24. Obviamente ya se han generado trasplantes en el contexto de este año. Sin embargo, bueno, ahorita no los quise cuantificar, ¿no? Entonces, son 128 trasplantes, entonces en el contexto retrospectivo 3.815 y en la parte prospectiva 697. Y ahorita es justamente donde vamos a hablar un poco. Existen formatos digitales ya establecidos en esta corte, donde justamente el formato 1 nos habla del receptor pretrasplante, que son 8 hojas. No necesariamente las 8 hojas se llenan. Ahorita voy a mostrar un poquito cómo está el diseño de esta captura, el formato 2, que es del donador pretrasplante, el formato 3, que es la cirugía y la hospitalización, que son 5 hojas, el 4 de seguimiento del receptor, 4 hojas, el 5 del seguimiento del donador, 2 hojas, y el formato 6, que nos habla de la salida, lamentablemente la muerte o la pérdida del injerto y aquellos eventos de hospitalización que se puedan presentar. Aquí les presento un poco lo que son los formatos. El formato 1, que está compuesto de 8 hojas y está exclusivamente desarrollada para la información del receptor. Aquí, pues obviamente obtenemos información pues delicada, como puede ser su domicilio, teléfono. Sin embargo, pues siempre se trata de decirle a la persona que se interroga, pues que obviamente esto es para fines de investigación y sobre todo ver los beneficios futuros hacia otras personas que puedan ser trasplantadas. El formato 2, el del donador, que está compuesto de 5 hojas, el 3, que es de la cirugía y la hospitalización, el formato 4, que es el seguimiento de los receptores, que en este caso está dirigido hacia 1, 3, 6 y 12 meses. En el formato 5, que también nos habla del donador, en este caso igual, también tratar de buscar el seguimiento al 1, 3, 6 y 12 meses, y la parte de hospitalización y salida, que también nos habla en el caso de que el paciente pierde el injerto, fallezca o se tenga que hospitalizar por cualquier causa. Si nosotros desglosamos cómo está todo esto tiene un soporte por medio de un drive. Nada se maneja en hojas, todo es en drive, todo es electrónico y la intención es justamente tener la información ahí siempre disponible. En lo personal, pues trato de también descargar del drive la información y tenerla
siempre en una memoria externa o en dos incluso. Mi TOC siempre me hace ser así, sin embargo, pues esto es para tratar de mantener la información. En cuanto al receptor, pues esta información tiene que ser escaneada y subida al REC. Esto es con la intención de siempre tener la información ahí disponible, además de en los formatos, ¿no? Entonces, se cuentan con las hojas de laboratorio, electroeco, del cistograma, el HLA, el PRA y o single antigen, la hoja quirúrgica anestésica, hojas potenciales de reintervención y el expediente completo previo al egreso. Esto es con la intención de verificar, sobre todo en hojas de enfermería, pues el manejo de la inducción, ¿no? El donante vivo, las que están en asterisco son exclusivamente para el donante fallecido, sin embargo, para el donante vivo es prácticamente toda esta información que está desglosada ahí, laboratorios, la angiotomo, el gamagrama, el HLA, quirúrgica anestésica y el expediente completo previo al egreso. Y dentro de los formatos, pues los tres principales, que es el formato del receptor, donador y la hoja quirúrgica con su hospitalización. Y en la parte de seguimiento, pues se involucrará todo lo que son los formatos 4 o 5, que están dirigidos al receptor donador con sus seguimientos respectivos por meses. El formato 6, que es la hospitalización, cualquiera que se presente, y el formato 6 cuando existe pérdida del injerto o muerte. Entonces, todo esto va a englobar a lo que va a ser un binomio. Esto es una pareja y por supuesto todo esto tiene un soporte. Esta información pues, nos ha permitido investigaciones, ya mostramos más o menos los datos, cerca de 40 publicaciones relacionadas con trasplante derivados de esta corte. En este caso, por ejemplo, muestro algunos datos relacionados a 1,134 pacientes que tuvieron seguimiento al año y que hicimos una separación por tipo de donante, donante vivo y donante fallecido. Obviamente una mayor supervivencia del paciente con injerto funcional en el paciente donante vivo en comparación con el donante fallecido. Y bueno, esto nos habla justamente de pues, números que son muy precisos, muy concretos y algo que resalta mucho de esta corte es que son datos ordenados, sistematizados y unificados. Y esto es algo que pues no en todos los centros finalmente se logra, ¿no? Han derivado algunos otros estudios, en este caso la identificación de factores de riesgo para muerte. Incluso este es un modelo de regresión de Cox. Se le hizo además un análisis posterior que se llama Propensity Score Matching, donde identificamos algunos otros factores relacionados que finalmente en el modelo de regresión de Cox pareciera no tener una significancia estadística, pero en el Propensity sí lo fue. También tenemos algunos estudios relacionados de la comparativa del trasplante contra la hemodiálisis. Estos son 790 pacientes trasplantados contra 1,003 de hemodiálisis. Es un número realmente considerable también en el contexto de seguimiento de la hemodiálisis. Y bueno, esto también nos habla de estadísticas nacionales. El trabajo de supervivencia del paciente y del injerto, en este caso es un trabajo realizado también ahí en la corte y justamente La enfermedad renal crónica es una patología de alta prevalencia que impacta considerablemente en los años de vida saludable de la población. El trasplante renal es una alternativa terapéutica donde existe una diferencia entre la supervivencia del paciente y la funcionalidad del injerto renal, de acuerdo con el tipo de donante, ya sea vivo o fallecido. Te invitamos a conocer más de nuestro artículo en el que describimos el seguimiento de una corte retrospectiva de casi 800 pacientes con trasplante renal. Atrévete a publicar. Bueno, nos hicieron una cápsula, sobre todo porque identificaron este artículo realizado en el 2022 como uno de los artículos que ellos consideraban más relevante en ese año y justamente hicieron esa cápsula relacionada con este estudio. Esta corte también ha permitido que algunos alumnos de diferentes niveles finalmente también logren obtener datos de ahí y poderse graduar, algunos fellows de trasplante, en este caso la doctora Rosales, en este trabajo de anemia y eritrocitosis, donde los resultados están relacionados con 649 pacientes
de los cuales pues prácticamente algunos de ellos se mantienen en anemia posterior a los 12 meses de seguimiento. Podemos observar en los gráficos de cajas y bigotes prácticamente cómo se va mejorando los niveles de hemoglobina posteriores al trasplante, y esto es por la producción, por supuesto, de la eritropoyetina en el paciente trasplantado, y cómo algunos de estos pacientes se van al otro extremo, que es la eritrocitosis. Estos grupos son los que justamente en estudios futuros serán objeto de estudio. Son los que se mantienen en los extremos, son los que van a ser motivo de estudio, de análisis. ¿Por qué se mantienen en anemia? ¿Por qué se van al otro extremo de la eritrocitosis? O finalmente los diferentes manejos que podemos realizar en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces es donde viene prácticamente la enseñanza en este tipo de estudios. Algunos otros trabajos, por ejemplo, un alumno de maestría en ciencias, el doctor Quesada, también relacionado con un trabajo sobre factores de riesgo en anemia. Y bueno, tenemos muchos otros productos específicos que estamos llevando hoy en día dentro de la cohorte. Algunos reportes de casos. Este es un caso muy interesante, es un caso muy atípico que no tiene no tuvo una alteración en la función renal, ni tampoco desarrolló la clásica hipertensión. Es un caso reciente que durante la angiotomo se determinó una estenosis del 87%. Fue manejado por un stent y prácticamente se resolvió la patología. El dato pivote de análisis de este estudio fue edema generalizado de la paciente, ¿no? Entonces, posterior a la colocación del stent, la paciente presenta una poliuria reactiva y finalmente se resuelve el caso. Entonces, es un caso muy bonito. Y también, pues, están llevando algunos otros trabajos, como es la biopsia preimplante. En este caso, se inició a partir de enero del 2023, ahí en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Nos está apoyando considerablemente, siempre le doy mucha lata al doctor José López. Hoy en día se cuentan con 260 biopsias, de las cuales tenemos ya un análisis de las primeras 212 que corresponden a los años 2023-2024, y que bueno, se trató de clasificar por medio de la escala de Ranmusi, y hicimos una separación de acuerdo a aquellos pacientes donantes fallecidos con criterios estándar en comparación con los criterios ampliados, ¿no? O los criterios expandidos de acuerdo al concepto acuñado en el 2003 por el doctor Metzger, ¿no? Entonces, aquí podemos observar algunas diferencias relacionadas con las características histológicas obtenidas de nuestros donantes por los tipos de criterios, ¿no? También, pues obviamente nos hace tratar de hacer seguimientos. Aquí se hizo un seguimiento al año de nuestros pacientes, y finalmente qué probabilidad tenían los pacientes de que el paciente se mantuviera vivo con un injerto funcional de acuerdo a la estratificación del Ramuzzi. Y bueno, existen ahí, ahorita pareciera el dato muy contundente. Sin embargo, creo que esto nos obliga a hacer análisis diferentes, principalmente modelos de regresión, que nos permita tratar de identificar factores que influyen no solamente en la parte histológica. Sin embargo, esta parte histológica es evidente que tiene un impacto directo en la funcionalidad de nuestros injertos. También se han hecho seguimientos en comparativas de primeros y segundos trasplantes. En este caso, del seguimiento de los 404, 369 fueron primeros trasplantes, 35 fueron segundos trasplantes, y podemos observar también que existe una diferencia de pacientes vivos con injerto funcional entre los primeros y segundos trasplantes. Sin embargo, algo que es de rescatar es que aquellos pacientes de segundo trasplante que se mantienen estables, prácticamente se equipara la función renal en comparación con aquellos pacientes que reciben su primer trasplante, y lo podemos observar al mes, a los 3 y a los 12 meses de seguimiento. En el caso muy concreto también, por ejemplo, hicimos una separación de cómo se comportaba la creatinina al mes por tipo de donante. Esto es tomando como referencia el trasplante de donante vivo. 167 pacientes tenían una mediana de creatinina de 1,18, y las creatininas al mes en el caso de los pacientes con criterios estándar 1,36, y en el caso de los pacientes con criterios ampliados 1,64. Hay una diferencia notable por el tipo de donante respecto al impacto que tiene la funcionalidad del injerto al mes. Esto incluso ya en un análisis intragrupo con una ANOVA de una vía, prácticamente vemos diferencias estadísticamente significativas, y también en los análisis
Post hoc, pues también podemos ver el impacto que se presenta y la diferencia entre los grupos. También vemos el reflejo, sobre todo en la funcionalidad de nuestros injertos, pacientes vivos con injerto funcional, en el caso del donante vivo, 98.2, en el caso del paciente con criterios estándar, 92.4, y el paciente de criterios expandidos o extendidos o ampliados, dependiendo de la literatura que revisemos, pero vuelvo a lo mismo, desde el acuñamiento del término en el 2003 por el doctor Metzer de expandido, ¿no? Entonces, prácticamente vemos el impacto que tiene el tipo de donante en la supervivencia del paciente y la funcionalidad del injerto. Y estos, pues afortunadamente y muy orgullosamente, pues son datos nacionales. El proyecto existe en muchos estudios, ¿no? Muchos estudios que tenemos en mente que han surgido de obviamente la participación de los diferentes médicos, tanto clínicos como quirúrgicos, que obviamente se van presentando algunas inquietudes dentro de los diferentes de las unidades de trasplante y entonces la astografía en los injertos, justamente el uso de inteligencia artificial también jugará un rol muy importante aquí, el eco, el uso de bioimpedancia, sobre todo en el contexto de sobrehidratación, el análisis de sarcopenia, marcadores musculares, la participación por parte de los servicios de nutrición, por ejemplo, también tendrán mucha relevancia en este tipo de estudios, terapias de desensibilización, la evolución de nuestros segundos, terceros trasplantes, de receptoras y donadoras embarazadas y la comparativa de las supervivencias por los diferentes principalmente los pacientes con criterios ampliados comparados con las otras terapias de diálisis o hemodiálisis, y dentro de ellos, pues muchísimos otros estudios, ¿no? ¿Cuál es la visión futura de la Corte? Bueno, la Corte tiene visión regional, nacional e internacional. De forma regional, pues creo que ya está consolidada la integración de la Corte. Sin embargo, creo que nos hacen falta algunos estudios de intervención, principalmente ensayos clínicos controlados, que nos ayuden a despejar pues muchas de las dudas que en la práctica clínica diaria se tienen. En el contexto nacional, la invitación a la colaboración de algunas otras unidades de trasplante en el país, y esto permitirá que exista un involucro de la industria farmacéutica, por supuesto, una participación gubernamental. En el contexto internacional, pues obviamente el reconocimiento a nivel mundial de esta corte, la presentación en congresos internacionales, que eso pues ya lo hemos estado realizando. La publicación en revistas de alto impacto pues también involucra costo, ¿no? Involucra inversión y esto pues obviamente de momento no lo contamos y por eso será un objetivo futuro. La investigación básica clínica de población y que finalmente se tenga la investigación integrada y la famosa medicina traslacional es parte del objetivo de esta corte. Y algo que es sumamente relevante, los cambios en la conducta operativa actual, ¿no? Entonces, el impactar en las decisiones del día a día basado en nuestros propios números, creo que es algo que va a tener mucha relevancia y que también pueda ser motivo de, pues incluso algunos otros países volteen a ver nuestros números y por supuesto las cosas que estemos realizando y que puedan ser aplicables a otras poblaciones. Y bueno, de momento es todo y a dejar huella. Muchas gracias, Juan Carlos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o pueden abrir sus micrófonos si gustan. Aquí tenemos el comentario de la doctora Elsa Acosta, que pues, es nuestra patóloga estrella. Te manda felicidades por el gran esfuerzo que están realizando. Mm, Hace rato también por acá se conectó el doctor José Cruz cuando estaba ahí proyectada su imagen y pues bueno, también te felicita. Este, no sé si Gracias a haya los dos. más comentarios. También vi que estaba por ahí el doctor Espinosa que salió justo cuando, llegó justo cuando estaba su participación, ¿no? Su video. Y pues yo creo que también es igual felicitar a todos los grupos de trasplantes porque bueno, todos desde nuestra trinchera hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Siempre. Y pues, bueno, es muy importante dar visibilidad a estos datos. Ahí, bueno, mientras piensa alguna
pregunta. Yo quisiera hacer una, y esto es, pues, ¿qué recomendación darías a los grupos para que pudieran empezar su registro? O sea, a veces es difícil la parte retrospectiva, ¿no? Pero si ya desde algún punto dicen, bueno, ya queremos empezar el registro, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder empezar esta labor? Claro, bueno, yo te puedo decir que de forma directa, pues he estado a partir de junio del 2018, cuando se me otorgó la plaza como investigador, ahí en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, afortunadamente siempre me han abierto las puertas, tanto en Siglo como en La Raza, y algo que pues ha sido una labor de ir modificando, etcétera. Entonces, primero, están disponibles los formatos para quien así lo desea, para que tal vez consideren no partir de cero. Son formatos hechos a partir de estar preguntándole a muchas personas qué opinan. Ha habido 3 modificaciones de los formatos. Entonces, los formatos están disponibles. Si se quieren sumar a la corte, la verdad es que bienvenidos. Repito, una de la visión futura de esta corte es justamente que se integren lo más que se pueda. Se realizan casi 3.000 trasplantes en el país, y en el caso de la corte, de nuestra corte, pues se reúne el 10% de los trasplantes realizados en el país. En el caso muy concreto institucional, el 20% de los trasplantes institucionales. Entonces, son números que son significativos. Sin embargo, creo que entre más unidades se sumen al proyecto, pues bienvenidos. Repito, si se quiere hacer un esfuerzo individual, yo no tengo ningún problema en compartir los formatos, y que la intención de tener un formato es que la información, repito, sea sistematizada y sea unificada. Y eso es algo que creo que va a marcar muchas diferencias en un futuro. El tratar de unificar la mayor cantidad de datos creo que es lo que va a tener un mayor impacto. Entonces, es justamente la intención. Y los formatos están abiertos. Si se quieren sumar a la corte, está abierta la corte para quien se quiere integrar. De momento, nosotros vamos a continuar estos esfuerzos. Ahora, recursos, pues lamentablemente todavía no hemos obtenido. No pierdo la esperanza que ahorita en esta siguiente convocatoria ya nos puedan dar algún financiamiento, y que finalmente podamos apoyarnos un poquito más. Y algo donde de forma personal creo que nos hemos apoyado y agradezco mucho es la participación de los médicos pasantes de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Hemos tenido pasantes de San Luis Potosí, de Puebla, de la UNAM, y entonces ellos, esto es un ganar-ganar, ¿no? Entonces nos apoyan mucho con los formatos, y algo que tratamos de retribuir mucho es tratar de conseguirles diplomados, algunas participaciones con carteles en congresos. Realmente esto para mí siempre ha sido un ganar-ganar, y es la forma en la que nos hemos apoyado. Cuando logremos tener recursos, espero yo no tarde mucho, pues obviamente ya será diferente, ¿no? Tendremos personas tal vez pagadas que estarán dedicadas única y exclusivamente a la recolección de información, pero de momento un consejo sería: apóyense con médicos pasantes, apóyense con formatos ya establecidos como pueden ser estos. Repito, estoy muy abierto a compartirlos, y si alguien se quiere sumar a RedMex, pues bienvenido. Muchas gracias. Aquí también el doctor Jaime Muñoz te está felicitando por el gran trabajo de clase mundial, y pues dice que si se quiere integrar al equipo, ¿qué debe de hacer? Yo creo que nos dejas tu correo, ¿no? Para que... Sí, dejé la última presentación con mis correos y contacto, pero si no, ahorita los envío al grupo. Ujú, sí, ya de ahí lo compartimos. Bueno, pues si ya no hay por el momento alguna otra pregunta, a lo mejor ya con tu contacto ya de manera directa que vean si hay más inquietudes con respecto al tema. Pues muchísimas gracias por el tema, y pues hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Todos juntos para hacer realidad este registro, como dices, de nivel mundial.
claro, claro, Gracias a todos por conectarse y pues nos vemos pronto en la siguiente sesión. Saludos. claro, gracias. Hasta luego, gracias.